Pues la mayoría de veces, si no casi en todas, son personas que nacieron en Chiquimula, que aquí nacieron, aquí crecieron y por aquí hicieron su aporte. Pero vamos a hacer una excepción en esta oportunidad. Vamos a hablar de un personaje que, si bien no nació en Chiquimula, ni siquiera acá cerca, nació lejísimos realmente, porque nació en China. Su aporte para Chiquimula es invaluable. Con él, el rumbo comercial de la ciudad tomó un camino diferente, muy distinto, muy diferente, de verdad. Hoy les vamos a presentar la fascinante biografía e historia de un hombre que, por cierto, cuando nosotros la leímos y cuando empezamos a documentarnos sobre él, nos encantó realmente, nos fascinó ver cuánta visión empresarial tenía y cómo fue aportando para Chiquimula diferentes cosas en diferentes años. Sin lugar a dudas, junto con su esposa, forjaron pues a una Chiquimula muy diferente a nivel empresarial y comercial. Sin el aporte de este hombre, pues no sabemos realmente hacia dónde hubiese ido la ciudad. Hoy vamos a hablar de don Alfonso Liu Cheoc, un hombre que nació en 1914 y que, como ustedes ya se van a enterar, su historia en Guatemala pues comienza por una exigencia que hubo de abandonar su país. Sus papás comerciantes, con tal de resguardar la vida de su hijo, pues lo envían hacia otro país. Este fue Guatemala. Vamos a presentarles a continuación esta interesante parte. Vamos a esta primera parte de esta bonita historia de un hombre que aportó mucho para Chiquimula, don Alfonso Liu Cheoc. Aquí está. Nuestra Chiquimula bicentenaria. Qué linda la tierra mía, motivo de esta canción, que adornan bella mundera las gemas de mi inspiración. Alfonso Liu Cheoc nació en Cantón, China, el 18 de agosto de 1914. Eran años muy convulsos en ese enorme país y sus padres, Leon Fong Liu y Helen Cheoc de Liu, se sostenían gracias a dos almacenes que funcionaban en la región. El ambiente político en China estaba al rojo vivo y las guerras entre regiones debilitaban cada vez más la ya afectada economía. El país de China estaba en medio de un conflicto interno muy turbulento en la década del 1910. El conflicto chino estaba adquiriendo dimensión política. Fue el 4 de mayo de 1919 cuando profesores y estudiantes de la Universidad de Pekín, así como estudiantes de otros niveles, organizaron grandes manifestaciones de protesta y huelgas en Shanghái y Cantón, lo que dieron inicio a meses interminables de oposición a las decisiones tomadas por el gobierno y que representaban un hecho importante en el futuro del joven Alfonso Liu Cheoc. Por una de esas extrañas coincidencias de la vida, la fotografía del principal diario chino que dio cobertura a una manifestación tenía en la portada principal la fotografía de un niño ondeando una bandera china y exigiendo la libertad de sus compañeros y la instauración de la república. Ese niño de la portada de los diarios era Alfonso Liu Cheoc, y en esa publicación representaba en ese momento una sentencia de muerte por parte de la dictadura.
La fotografía de Alfonso en el diario hizo que sus padres, Leon von Liu y Helen Cheok de Liu, tomaran una drástica decisión: sacarlo inmediatamente de China y mandarlo a América, específicamente a Guatemala, en busca de unos familiares y así preservar su vida ante el temor de una cacería salvaje de parte de la dictadura. La aventura de Alfonso en tierras desconocidas comienza en 1926, cuando sus padres, por temor a represalias por parte de la dictadura china, deciden enviarlo a América, específicamente a nuestro país, como les veníamos comentando. A bordo de un barco, Alfonso empieza la travesía que tiene como destino final encontrar a unos familiares que vivían en un departamento llamado Retal Uleu, al sur de Guatemala. La única referencia que tenía Alfonso, con apenas 12 años de edad, era encontrar a unos familiares de apellido Wok. Su primer destino en el continente americano es el puerto de San Francisco, California, y de ahí se dirige a Nueva Orleans, donde debe abordar otro barco que lo traslada hasta el puerto Cortés en Honduras. Las cosas en ese país centroamericano no comenzaron de la mejor manera, situación que lo obliga a emprender un nuevo camino. Y luego de conocer a un grupo de inmigrantes en esa travesía, juntos comienzan su camino hacia Guatemala, teniendo únicamente como brújula su deseo de comenzar una vida nueva. Caminan durante días en medio de la selva hasta que llegan a Puerto Barrios y Zabal. En ese lugar, una familia china lo ayuda con ropa, comida y techo. Posteriormente le proporcionan los recursos para que se dirija a Retal Uleu a bordo de un tren. Después de una travesía complicada, Alfonso llega a Retal Uleu y contacta con sus familiares, quienes tenían una tienda en ese departamento donde vendían accesorios para costura como botones, hilos, telas y otros. Ahí transcurren sus primeros años en Guatemala, detrás del mostrador de la tienda de sus primos y aprendiendo sus primeras palabras en español. 10 años después de su llegada a Retal Uleu, en 1936 se enamora de una dama que con frecuencia visitaba la tienda para comprar accesorios de costura, Elisa Tánchez, una guatemalteca oriunda de Zacapa y quien se dedicaba a confeccionar prendas de vestir junto a su madre, Ercilia Tánchez. Elisa vivía en Retal Uleu, pues su padrastro, Alberto Herrera, trabajaba para la pujante empresa de los ferrocarriles. Pero trabajar en esa época en los ferrocarriles de Guatemala era igual que tener una vida de trotamundos. En 1938, don Alberto Herrera es asignado a los ferrocarriles de Puerto Barrios y Alfonso hace el viaje desde Retal Uleu para acompañar a Elisa a su nuevo lugar de residencia. Posteriormente, Elisa regresa a vivir a Zacapa, su lugar de nacimiento, y Alfonso tiene que hacer frecuentes viajes a ese departamento para visitar a su amada. Estamos conociendo, estimados amigos, la historia de don Alfonso Liu Cheok. Vamos a un contacto comercial y regresaremos con esta apasionante historia de este gran empresario que fincó sus intereses en Chiquimula. Nuestra Chiquimula Bicentenaria. En 1926 comienza su caminar acá en Guatemala, en Retal Uleu, en la costa sur, en otra parte del país. Ahí precisamente conoce a la mujer de su vida, a la mujer que lo acompañó pues, en el resto de su existencia. Y en 1936, don Alfonso Liu se establece en estas tierras, funda lo que fue su buque insignia realmente, el Almacén Nuevo Cantón.
De ahí comienza una historia fascinante de un hombre que le gustó el comercio y que le gustó apostar por empresas nuevas, por establecer empresas nuevas en Chiquimula. La historia está ligada, por ejemplo, al Cine Liu, al Almacén Nuevo Cantón, a la Radio Perla de Oriente. Sí, instituciones que ahora forman parte de la historia cultural, comercial de Chiquimula. Sigamos conociendo esta fascinante biografía de un personaje que, repetimos, no nació en Chiquimula, pero realmente se le puede denominar como un hijo predilecto, de verdad, como un hijo que esta tierra tomó, hizo suyo, y de verdad, hoy incluso sus restos descansan en paz en la querida ciudad de Chiquimula. Vamos a ver esta parte de esta historia. Nuestra Chiquimula Bicentenaria. Qué linda la tierra mía, motivo de esta canción, te adorna bella mujer, a las gemas de mi inspiración. Los primeros pasos en la niñez de Alfonso Liu fueron en Oriente, en su natal Cantón, China, y sus primeros pasos como empresario fueron en el oriente de su país adoptivo, Guatemala. Los lugares explorados para poner un negocio fueron Jutiapa y Chiquimula. Don Ramón Ho, amigo de Alfonso, le comentó que la esposa de un chino que acababa de morir quería vender su tienda en Chiquimula, ubicada en la 7ª Avenida y 4ª Calle, frente al Parque Central de ese municipio. Alfonso no lo pensó dos veces y adquirió el negocio con un préstamo de 300 quetzales. Y así, el 26 de noviembre de 1939, funda el Almacén Nuevo Cantón, el que sería el buque insignia de todo un grupo de empresas que con los años le dieron prestigio y renombre no solo a la familia Liu, sino al municipio y departamento de Chiquimula. El nuevo cantón se convirtió en el centro de los negocios en Chiquimula. En el establecimiento se vendían agujas de coser, lanas, lustrinas, ropa, telas, implementos deportivos y todas las novedades que aparecían por esa época. Cada 15 días Alfonso tomaba en tren de madrugada y a las 6 de la mañana estaba en la capital haciendo negocios. Eran viajes de un día y a las 10 de la noche ya estaba en Zacapa, para luego tomar un vehículo que 2 horas después, a las 12 de la noche, lo dejaba en Chiquimula. El 20 de enero de 1940, y ya con una pequeña empresa en marcha, Alfonso contrae matrimonio con Elisa Tánchez, la mujer que le robó el corazón en Retauleu. La ceremonia religiosa se llevó a cabo en la Catedral de Chiquimula y la boda civil en Zacapa. El legado empresarial de Alfonso Liu trasciende lo imaginable. Su entusiasmo y optimismo lo hacen desarrollar inversiones en campos diversos, en negocios tan diferentes uno del otro que parecieran todos incompatibles. No cabe duda que el espíritu de emprendedor no iba solo dirigido a la generación de ingresos, sino también a la creación de fuentes de trabajo y a la aventura de nuevos retos que pusieran a prueba su capacidad de trabajo. En todo ese recorrido fue forjando amistades duraderas, sinceras, basadas en la confianza, amigos que lo ayudaron a crecer como empresario y amigos a quienes ayudó a forjar sus pequeñas empresas. Era una vida dedicada a producir y compartir, por lo que este pequeño recuento que mostramos a continuación es solo una parte de todo lo que don Alfonso Liu construyó en su vida.
En 1939 funda el almacén Nuevo Cantón, el que se convertiría en su centro de actividades y su primera experiencia empresarial en Guatemala. En 1947 funda Tostaduría de Café Corona. Sus marcas de café eran Corona y Campeón. Alfonso realizaba la compra y hacía las mezclas de café para tostarlo, molerlo y empacarlo. El café se distribuía en todo el país y era una marca de renombre en los años 70, obteniendo premios nacionales. En 1948 funda el tan recordado y conocido Cine Lux en Chiquimula. Este cine lo adquiere Alfonso a un costo de 2,000 quetzales, luego de que un ventarrón tumbara el techo y su anterior propietario tomara la decisión de venderlo. En 1954 funda Cine Lux en Zacapa. En 1956 funge como agente representante del Banco Agrícola Mercantil. En 1958 funda en Chiquimula la sala de espectáculos denominada Cine Liu. Esta sala forma parte de la historia de este departamento y en ella actuaron artistas de talla mundial como Silvia Pinal, Enrique Guzmán, Fernando Casanova y su show, Cornelio Reina, Luis Aguilar y Los Ángeles Negros, entre otros. En 1962 fue vocal de la Junta Directiva del Banco de Comercio e Industria. En 1963 funda la primera radioemisora en Chiquimula, La Perla de Oriente. En 1964 funda las radios Novedad en Zacapa, Radio Rosa en Chiquimulía, Santa Rosa y otra en Puerto Barrios. En 1966 se convierte en distribuidor y representante de cerveza Gallo en todo el Oriente. En 1970 asume la presidencia de Radio Cadena Maya. En 1974 asume la presidencia de la empresa de promoción publicitaria. En 1978 es nombrado vocal de la Asociación de Publicistas de Guatemala y en 1978 también funda el radio periódico Radio Noticias. Pero su legado no solo es empresarial, sino también en cuanto a obras sociales. Por ejemplo, en 1947, presidente fundador del primer Club de Leones de Chiquimula. En 1954, coordinador del Comité Pro Construcción de la Guardería Infantil. En 1955 a 1962, presidente y patrocinador del Club Deportivo Sacachispas. Durante su gestión, este equipo de fútbol se convierte en uno de los más competitivos del país. En 1958 dona el terreno donde está el estadio de fútbol Las Victorias. En 1956 a 1958 integra el Comité de Reconstrucción de la Iglesia Parroquial de Chiquimula, donando para tal obra hierro y las 3 lámparas que se encuentran en las naves principales, las cuales trajo desde Italia y que se estrenaron para la misa de 15 años de su hija Blanca Alicia. En 1957 fue presidente y funda la primera delegación de la Cruz Roja Departamental de Chiquimula. En 1962 hace las gestiones para la instalación de la primera agencia bancaria del Crédito Hipotecario Nacional con servicios completos en la ciudad de Chiquimula. En 1962 funge como presidente de la Federación Nacional de Fútbol, nombrado directamente por el presidente de la República, coronel Enrique Peralta Zurdia. En 1966 integra el Comité de Reconstrucción de la Iglesia El Calvario en Chiquimula, donando el altar mayor. En 1966 preside y funda el Club de Leones Chiquimula 66.
En 1967 preside el Comité Pro Alumbrado de Mercurio del Parque Ismael Serna y principales calles de la ciudad de Chiquimula. De 1970 al 74 fue presidente del Comité para el Desarrollo de Chiquimula y bajo su gestión se lograron realizar las siguientes obras de importancia. Introducción del agua potable de la fuente La Abundante a la ciudad de Chiquimula. Construcción del Hospital Modular Carlos Arana Osorio. Construcción de la pista de aterrizaje en la aldea Petapilla. Construcción del edificio de Guatel e introducción del servicio telefónico a la ciudad. En 1970, junto con su esposa Elisa, gestionan la construcción de la guardería infantil Álida España de Arana. En 1971 colabora en la construcción del Centro de Adiestramiento Rural. De 1972 a 1984 preside la Colonia China de Guatemala. De 1972 al 75 y luego nuevamente en 1983, miembro de la Junta Directiva del Ministerio de Ultramar de la República de Taiwán. Así que, estimados amigos, hemos presentado en una primera parte, pues, la biografía de este fantástico personaje, de este hombre que invirtió, que creyó en Chiquimula y que, sin lugar a dudas, le dio un empuje importante en su desarrollo comercial y financiero. Seguiremos con la historia de don Alfonso Liu Cheoc, un personaje no nacido en Chiquimula, pero que sin lugar a dudas dejó mucho para Chiquimula. La tierra mía, motivo de esta canción, te adornan bella mujer a las venas de mi inspiración. Nuestra Chiquimula Bicentenaria. Buenas noches, agradeciendo a nuestra Chiquimula y en especial a Carlos Franco por esta reseña de la vida de don Alfonso Liu, quien a pesar de venir de China en los años 20, era un chiquimuteco de corazón. Chiquimula fue el lugar que le abrió las puertas y en donde él pudo realizar todos sus emprendimientos, siempre con el apoyo de mi abuela, doña Elisa de Liu, que no solo formaron una familia, sino que creo que hicieron una gran mancuerna empresarial. Como sus nietos, que vivimos con ellos, crecimos corriendo en Almacén Nuevo Cantón, donde oíamos hablar de negocios y veíamos las largas jornadas de trabajo. Crecimos siempre conscientes de su éxito y para él las cosas no eran imposibles. Contaba mi abuela que cuando él tuvo su accidente, el doctor le dijo, usted no va a volver a caminar. Y él le contestó, yo voy a volver a caminar. Él nunca se rindió y por supuesto hubo negocios que no resultaron como él esperaba, pero él pasaba la página, se levantaba y seguía adelante. Ahora que pasaron los años y recordando las charlas que tuvimos con mi abuelo, soy consciente que cada charla era una lección de sabiduría, porque desde los 12 años salió de China luchando por la libertad y todo el involucramiento que tuvo en los ámbitos sociales, religiosos, deportivos, donde su participación era importante porque su nombre le daba credibilidad. Él siempre luchó porque Chiquimula tuviera todo lo mejor. Luchó porque tuviera agua potable, un hospital, una guardería, patrocinó al Sacachispas
Y para nosotros, su familia, él fue un hombre extraordinario, visionario, sabio y con gran profundo amor a la familia. Estamos agradecidos de ser sus descendientes y siempre nos pidió luchar porque Chiquimula tuviera lo mejor. Muchas gracias y buenas noches. Nuestra Chiquimula Bicentenaria. Nuestra Chiquimula Bicentenaria. Pues esta es una parte de la vida de don Alfonso Liu. En posteriores programas vamos a ir sacando más información y presentándole a usted más de esta historia fascinante de un gran empresario, de una historia muy bonita que se entretejió entre China, entre un ciudadano chino y una mujer de origen zacapaneca que luego se establecen en Chiquimula y que bueno, hay una larga historia que contar entre ellos y la ciudad. Espero que les haya gustado esta historia de este personaje chiquimulteco y por supuesto seguiremos presentando más de él. También hablaremos de doña Elisa Tánchez, que tiene una historia muy interesante también que queremos compartir más adelante con ustedes. Haremos una pausa comercial y ya continuamos con más.